Bueno, el ministro de Trabajo hoy salió a decir que no va a ser feriado el próximo 12 y expuso entre líneas de que hay que trabajar por el tema de los precios del petróleo. Miren, esta por debajo se convierte ya en una de las primeras políticas. No podemos perder plata, está diciendo el gobierno, cuando van a bajar o va a bajar el precio del petróleo. Esperemos que no más de lo que ya está ahora. Las autoridades plantean inyección de inversiones, creación de proyectos productivos para dejar de depender tanto del petróleo y pensamos que esta es una buena oportunidad, quizás en el intento de hallarle algo bueno a la situación por la cual vamos a pasar. En otros países no se está pensando en inyectar recursos, más bien en gastar menos. No solamente el tema de lo presupuestado para el año para los proyectos, sino no gastar en cosas innecesarias, gastar solamente lo necesario. Vamos a verlo, por favor. Los países de Sudamérica toman previsiones en torno a la caída del precio del barril de petróleo, que este miércoles cotizó en $49.38. En Uruguay, la estatal petrolera anunció ajustes en los precios de los hidrocarburos. En Brasil, Ecuador y Argentina estudian fórmulas de reducción de gastos públicos. Analistas sostienen que similar posición tiene que asumir Bolivia. Lo que sí corresponde hacer, digamos, en estos momentos, es que el Estado tiene que verdaderamente cortar todas las inversiones que no sean estrictamente necesarias. En los últimos años, gracias a la gran abundancia de dinero que ha tenido Bolivia, hemos hecho inversiones poco interesantes desde el punto de vista económico. Aunque Bolivia no es exportadora de petróleo, solo de gas, que tiene dos componentes derivados. Lo que tenemos en esta fórmula son una canasta de combustibles, diesel oils y fuel oils, tanto para Brasil como para Argentina, ¿no es cierto?, que a su vez están en función al precio del petróleo. De todas formas, también recomiendan evitar gastos innecesarios para ahorrar dinero y amortizar las reservas internacionales que están destinadas a garantizar los bonos sociales. Y mientras se ven cuáles van a ser las políticas para paliar los efectos de la baja del precio barril de petróleo, hay una pregunta que todavía queda pendiente. ¿Por qué el precio del petróleo está bajando? ¿Es un capricho de los países ahí de la OPEP? En el otro lado del mundo, los jeques y demás están dispuestos a decir: queremos ganar más plata, el negocio de ellos. ¿Qué está realmente pasando? Hoy hemos invitado a don Álvaro Ríos Roca, experto y analista en temas energéticos, que nos acompaña desde Santa Cruz. Don Álvaro Ríos, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Somos los alumnos para tratar de entender esta noche junto a toda la población por qué el precio del petróleo está bajando, qué es lo que realmente pasa. Comenzaré quizás a tiempo de saludarlo cordialmente, desearle un buen año, quizás poniéndole en el tapete la figura de Estados Unidos, de la OPEP y un petróleo de esquisto. No sé si vamos por la línea correcta. Usted dirá, don Álvaro, buenas noches. Bueno, muy buenas noches, John. Es un tema realmente, diría yo, apasionante y delirante, esto del precio del petróleo. Y quisiera empezar diciendo que el petróleo, desde que lo conocemos, nos ha jugado esta pasada. Si nosotros miramos los últimos 15 años nada más, podríamos ver que el 2002, 2003, 2004 el precio del petróleo estaba en $25 el barril. El 2008 se nos fue a $140 el barril. Luego se bajó súbitamente el 2009 a un promedio de $69 el barril para el 2009, y luego 2010, 11, 12, 13, 14, por 4 años aproximadamente, hemos tenido un precio entre $100 y $110 el barril promedio, para encontrarnos con que este 2004, a partir de junio, los precios se han ido al 50%. Y esta es analizando los últimos 10, 15 años de nuestra historia, pero si vamos más atrás vamos a ver que el precio del petróleo ha tenido estos ciclos y no deberían sorprendernos, lo que debería más bien hacer alertarnos para estar preparados. Entonces, esto podíamos prevenir que podía pasar en cualquier momento, y siempre lo hemos dicho, las materias primas son complicadas porque no tenemos control sobre ellas, y lastimosamente varios países latinoamericanos quedan nuevamente muy vulnerables ante esta tremenda baja de los hidrocarburos, que ojalá no sea sostenible y que la vamos a explicar en unos minutos el por qué. Don Álvaro Ríos, la gente dice, esto de la bajada del petróleo es una medida política. ¿En cuánto lo es?
No, John, yo diría que tiene 3 hasta 4 componentes. Primero, hay una sobreoferta de petróleo en el mundo. Sobreoferta porque los americanos, los Estados Unidos, mediante una nueva técnica de producir, ya no es ni siquiera encontrar, porque la diferencia entre el gas de esquisto o petróleo de esquisto y el petróleo o gas convencional es que el petróleo o gas convencional tenemos que encontrarlo y luego lo pasamos a producir. El petróleo o gas de esquisto o el famoso shale oil o shale gas ya no lo tenemos que descubrir, hay que ver cómo se rompe la roca, cómo eficientemente rompo la roca. Y cuando teníamos precios de petróleo el 2008, 2007 altísimos, esta industria se desarrolló tecnológicamente y resultaron que se podía romper eficientemente la roca. Es así que Estados Unidos desde el 2000, en los últimos 10 años, del 2004 al 2014, Estados Unidos perfora más de 140,000 pozos de shale oil y shale gas y eleva la producción no solamente de gas natural, pero también de petróleo en casi 6 millones de barriles nuevos al mercado. Ese es un componente. Estados Unidos ha puesto nueva oferta que antes le importaba al mercado. Luego Rusia también y muchos países al ver estos precios han puesto nueva producción al mercado y entonces tenemos oferta alta por un lado. Luego si analizamos la demanda podemos ir a la historia y ver que el 2006, 2007 China crecía al 13%, este año no llega al 6%. Podemos ver el crecimiento de Brasil, allí cuando decíamos que Brasil iba a ser una sobrepotencia mundial y se hablaba de ese Brasil, este año no llega a un crecimiento del 1%, pero allí el 2006, 2007, 2008, ciertos años ha crecido el 4, 5, hasta 6%. Entonces hay una contracción de la demanda en términos de crecimiento del PIB y de demanda de energía. A ver, don Álvaro, entonces, para entender bien factores. Don Álvaro, permítame solamente para entenderlo bien. Estados Unidos está produciendo, no sé si decirle otra forma de petróleo, otra clase de petróleo que incomoda a los que están explotando el petróleo, por decirle, tradicional al otro lado del mundo, que son los miembros de la OPEP. ¿Qué al final es el petróleo de esquisto y qué tan peligroso es para la producción de otros países en ese petróleo tradicional, por ejemplo? Yo no hablaría de peligroso, más bien diría que hay una nueva forma de producir petróleo que es a través de la técnica del fracking o del romper la roca. O sea, el petróleo convencional que producen los países de la OPEP es un petróleo que se lo encuentra y que fluye naturalmente del pozo. El otro es una técnica donde cuando se hace la perforación el petróleo no fluye. Entonces hay que hacer perforación horizontal y romper la roca con agua para que el petróleo y el gas puedan fluir de la tierra. Son dos técnicas totalmente diferentes. La una, el petróleo y el gas no convencional o el shale oil o shale gas o gas y petróleo de esquisto, son técnicas mucho más nuevas y también más costosas. Entonces, lo que ven los países árabes y el segundo componente, entonces el primer componente, hemos hablado, una elevada sobreoferta y un menor crecimiento de la demanda, esto nos da exceso en el mercado. Ese es un tema. El segundo es que algunos países de la OPEP tienen bonos soberanos, Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, si no me equivoco. Estos 4 países en particular dominan una buena parte de la producción y podrían haber recortado un poco su producción de manera de mantener los precios elevados. Pero ellos saben que si mantienen los precios elevados, no solamente continúa desarrollándose el shale oil en Estados Unidos o el shale gas en Estados Unidos o en Canadá o en la Argentina, pero también se puede desarrollar en China. Y China, si desarrolla el shale oil o el shale gas, entonces con esto es un freno al desarrollo del shale oil y del shale gas, no necesariamente en Estados Unidos, sino también en otras partes del planeta. Don Álvaro Ríos, el tema entonces es que los árabes le quieren frenar el negocio de este petróleo de esquisto a los Estados Unidos, lo quieren frenar, por eso toman una decisión
como bajarle el precio al petróleo, al barril. Así es, quieren ponerle un freno de mano suave para que esa industria no se siga evolucionando y, por ejemplo, China no la desarrolle, porque si China comienza, porque China tiene unos reservorios o unos yacimientos de shale oil y de shale gas enormes, y si China llega a tener el impulso de Estados Unidos, pues se va a autoproducir, y los árabes, ¿dónde le van a exportar? Entonces ahí es donde la OPEP ahora está tremendamente dividida, porque hay aquellos países que han acumulado riqueza. Los árabes, en especial Arabia Saudita, han comprado negocios alrededor del mundo y tienen ingresos de la compra de muchos negocios tecnológicos, tiendas, una serie de negocios alrededor del mundo. Pero hay países como Nigeria, como Venezuela en particular, que han vivido al día a día o que viven endeudados y que van a pagar muy duro, porque Venezuela es un país monoproductor. 95% de las exportaciones de Venezuela son petróleo, y ahora le has cortado el sueldo a la mitad. Es más o menos, John, a los $50,000 que tú ganas, que te los bajen a la mitad. Sí, es duro. Yo entiendo, para que entienda, es la proporción. O sea, te has cortado tus ingresos en un país que es monoproductor. Por ejemplo, la gran diferencia entre Bolivia y Venezuela, y esto es muy importante, es que Bolivia tiene seguridad alimentaria. Y Santa Cruz tiene un aparato productivo alimentario, donde en Venezuela hay que importar alimentos y en Bolivia no, por ejemplo. Ahora, no solamente me bajan el sueldo de $50,000, sino que tengo que trabajar igual, ¿no? Es una especie de doble castigo. Le están diciendo a los países productores: tienes que producir lo mismo que estabas produciendo mientras bajamos el precio del petróleo. Doble castigo. Así es, así es. Entonces, la OPEP está doble castigo. La OPEP está tremendamente dividida, y porque Venezuela han ido a rogar a los árabes que por favor no corten la producción ellos, para que el precio pueda seguir manteniendo alto. Y ahí lo tenemos al presidente Maduro, lo tenemos en la China, concediendo créditos concesionales. La China no le va a dar créditos concesionales porque Venezuela es un amigo, le va a prestar plata a intereses y se la va a cobrar en futura producción. Entonces, el caso de Venezuela es muy patético, y es por eso que siempre hemos dicho: tenemos que salir de las exportaciones de materias primas y darle un impulso a exportaciones tecnológicas. Algún día tenemos que pensar en exportar la cámara que me está mirando, algún día tenemos que pensar en exportar, como los coreanos, televisores, y dejar de exportar solamente gas o petróleo o minerales. Y eso es lo que siempre hemos llamado lo que es las materias primas. No nos dejan innovarnos y nos tienen centrados en la exportación de lo que es fácil y no lo que es complicado. Entonces, ese es un dilema. Don Álvaro, tengo 30 segundos para terminar la entrevista. El gobierno no se preocupe mucho, porque solamente el 18% de los ingresos en el erario nacional en el país viene del tema hidrocarburífero, del tema de petróleo. ¿Es para preocuparse? ¿No es para preocuparse? Estos 30 segundos últimos, por favor, don Álvaro Ríos. Es que 54% de nuestras exportaciones son de gas, y esto el 2014 ha representado exportaciones de $7,000 millones. Si el precio proyectamos, el impacto este 2015 no va a ser muy fuerte, pero el impacto del 2016 va a ser mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque el rezago en la fórmula del gas no viene inmediato, viene 6 a 1 año después. Entonces, lo que Venezuela está pagando ahora, nosotros en cierta manera, con un menor impacto, porque no somos monoproductor, exportamos otras cosas, nos va a impactar este segundo semestre del 2015 y más fuertemente el 2016, y por lo tanto tenemos que hacer nuestros ajustes para gastar menos. No podemos seguir gastando al mismo ritmo. Muchísimas gracias, don Álvaro Ríos Roca, por la clase, experto y analista en temas energéticos. Un abrazo para usted. Que se haga realidad lo de los $50,000, ojalá este año 2015. Para usted lo mejor. Gracias, John, y por favor, mide tus gastos. Que ya hay que empezar a hacerlo además, Muchas gracias, don Álvaro Ríos. Un abrazo para usted.